les va? Qué gusto que nos acompañen este lunes en una nueva emisión de la UNAM Responde. Los saludamos con mucho gusto desde nuestras instalaciones en TV UNAM, aquí en Ciudad Universitaria, para seguir compartiendo con ustedes parte de todo ese conocimiento que se genera desde todas las áreas del conocimiento en nuestra Universidad Nacional Autónoma de México. Y bueno, como cada lunes, comenzamos con la voz del doctor Carlos Rosales, quien semana a semana resuelve nuestras dudas sobre la pandemia. Y esta tarde aprovecha además para recordarnos que no debemos bajar la guardia con respecto a otros padecimientos que aquejan a ciertos sectores de la población. Buenas tardes, doctor. Gracias, Rosa. Muy buenas tardes. Nuestro público pregunta, si el semáforo epidemiológico sigue en verde, ¿ya no tenemos que preocuparnos de la COVID-19? Bueno, recordemos que el semáforo epidemiológico se refiere a hospitalizaciones. En verde significa que no hay muchos lugares ocupados en los hospitales. Sin embargo, la COVID-19 sigue con nosotros y es una enfermedad muy seria. A este respecto, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, hace poco reportó las tasas de mortalidad para México en sus diferentes modalidades, tomando los datos del año 2021. Entonces, con esto vemos que las principales causas de muerte para los mexicanos son las enfermedades del corazón, en segundo lugar la COVID-19, en tercer lugar la diabetes mellitus, seguida del cáncer. Esto significa que la COVID-19 es un problema muy serio de salud para todo México y tenemos que estar muy atentos. Si analizamos estos datos con más cuidado, vemos que para las mujeres, la tendencia es similar al promedio nacional, pero no así para los hombres. En los varones, la COVID-19 sigue siendo el primer lugar de causa de muerte en México. Si vemos los datos, segregándolos por edad, nuevamente, las personas entre 35 y 65 años de edad son los más susceptibles a tener enfermedad COVID-19 grave y fallecimientos. Por tanto, las personas entre 35 y 65 años de edad y varones principalmente son los más propensos a sufrir una enfermedad COVID-19 grave. No se confíe, aplíquese las vacunas y trate de evitar las infecciones siguiendo las recomendaciones de siempre. Cuídese mucho. Gracias. Hasta luego. La educación como pilar de nuestra universidad se ha vuelto además objeto de estudio desde distintas disciplinas con el objetivo de prever, atender y entender las distintas realidades y problemáticas a las que se enfrenta. Por esta y otras razones, la educación es el tema con el que abre la 9ª edición del Foro 2020, que este año pone sobre la mesa el debate y la reflexión el tema Diseñar el futuro. Y para compartirnos pues un avance de lo que será esta mesa, el día de hoy saludamos aquí en nuestras instalaciones de TV UNAM a la maestra en Psicología, Alma Angélica Martínez Pérez, quien es coordinadora del Consejo Académico de Bachillerato de nuestra universidad y moderadora de la mesa. Maestra, un gusto saludarla aquí presencialmente en la UNAM Responde. Buenas tardes. Buenas tardes, Rosa, qué amable, muchas gracias. Y bueno, pues buenas tardes a todos y a todas los que nos acompañan ahora en este programa. Me da mucho gusto que nos hayan dado el espacio para poder difundir un poco sobre lo que es este Foro 2020. Y efectivamente la mesa de educación. La mesa de educación con la que se inaugura, pues en este caso, y como fue también el año anterior, pues la educación está presente en este foro porque es un constante, una preocupación, un pilar de nuestra universidad, sí, pero una preocupación constante de los universitarios desde la investigación. ¿Cuál es, maestra, para entender el objetivo de esta mesa, la perspectiva que se propone, entendiendo que estamos hablando en este 2022 de diseñar una nueva realidad? Bien, la perspectiva que se propone desde esta mesa es cómo se debe de abordar o cómo debemos de trabajar con la experiencia que tuvimos en los años anteriores. Justamente hay dos foros que podríamos decir son la antesala a uno que se llamó
lecciones de la pandemia y otro, la nueva realidad tras la pandemia, retos y perspectivas. Y entonces ahora se ha retomado, primero fue el momento en el que estábamos en la pandemia, cómo íbamos a enfrentar esta parte de la educación con estos jóvenes, los que tenían los recursos y los medios para seguir en la escuela, los que no, en fin, toda esta problemática. Después fue ahora cuál es el reto, y entonces se tomaron las experiencias de diferentes académicos, la investigación que se hizo sobre psicología educativa y todo lo que tiene que ver con el proceso de aprendizaje, con el proceso de enseñanza. Y bueno, se reportaron aquellas experiencias que fueron bondadosas y que eran útiles para que pudiéramos retomar y seguir al frente de este reto, ¿no? Que era la educación para todos. Claro, y bueno, que no es un reto menor. Sí, que no era un reto menor, que muchos jóvenes, lo sabemos, dejaron la escuela, otros tuvieron que trabajar, otros tuvieron condiciones de salud muy inconvenientes, en fin, claro. Esto hizo que se retiraran muchos de las escuelas, ¿no? Y bueno, las desventajas que también tenía el estar en línea, porque aparentemente estábamos, pero esa parte de interacción física, esa parte de la visión, del contacto visual, de estar uno a uno, pues se perdía. Y al principio todos entramos con muchas ganas y pusimos todo nuestro esfuerzo, pero poco a poco como que nos fuimos acostumbrando a ese no estar tan cerca, y sí se perdía el control sobre los avances en lo que estábamos trabajando desde la educación, porque bueno, simplemente en la Nacional Preparatoria, en el Colegio de Ciencias y Humanidades, como eran bachilleratos, estoy hablando ahora en especial de la universidad, no teníamos como la posibilidad siempre de que se tuvieran las cámaras abiertas, porque son menores de edad, por los recursos, por las condiciones mismas económicas, en fin. Y entonces, pues entendiendo las características de la edad, las características de los contenidos por aprender y tal, se perdió ese contacto. Y justo ahora es lo que se trata de retomar. ¿Cuáles fueron las bondades, estos beneficios? ¿Cuáles son estas áreas de oportunidad y retomarlas para diseñar el futuro en cuanto a la educación? Y aquí, qué mejor oportunidad que hablar más bien que nos compartan estos expertos en educación, los que hacen investigación, los que este es su trabajo al 100, para que nos comuniquen qué se encontró, qué es lo que debiéramos de ajustar, porque además a la luz de cualquier ojo, de los que estamos dentro de la educación, los modelos educativos cambiaron. Claro. La didáctica cambió, el perfil del docente cambió, el perfil del estudiantado también cambió. Entonces, las y los jóvenes estudiantes por muchos años se ha venido diciendo que tienen que ser autogestivos, autorregulados, ¿no? Administrar su tiempo, y de repente, de la noche a la mañana, tenían que hacerlo. Claro. Porque aunque había un profesor del otro lado de la cámara, difícilmente podíamos dar como ese seguimiento, porque también estábamos en formación para enfrentar esta condición y este reto de trabajar la tecnología, de utilizar estas aulas virtuales. Y entonces también el perfil del docente tuvo que cambiar forzosamente, porque ya no era yo soy el que tengo todo el conocimiento, el examen que hacemos aquí, el tipo de reactivos con el que voy a evaluar el conocimiento que se construyó en el otro. Ahora tenemos que partir de esta realidad de solución de problemas, porque en un principio lo que sucedió es que, pues, ¿qué hicimos los profesores? Me incluyo, soy profesora también de la Nacional Preparatoria, además de la coordinación del CAF, pero usamos en algún momento estos exámenes o estos estilos de evaluación, que ya estos instrumentos de evaluación con los que veníamos trabajando, se van ajustando todo el tiempo para que sean válidos, confiables, etcétera, pero en estos momentos la desesperación era mucho más para los jóvenes, y entonces era muy fácil que ellos, al tratar de contestar un examen, también buscaran en internet la información y pudieran responder. Entonces, desde ahí, esos exámenes, esas formas de evaluar tuvieron que cambiar drásticamente a solución de problemas, aprendizaje por proyectos, ¿no? Aula invertida. Y entonces esto fue así como, ya es algo que no se descubrió en estos 2 años, pero que sí lo tuvimos que aplicar. Todos tuvimos que entrar en esto, y ahora lo interesante es que en esta mesa de educación titulada Diseñando el Futuro, lo que se pretende es que estos investigadores, como son la maestra
la maestra Shehaibar, Lourdes Shehaibar, como son la doctora Sandra Castañeda, como es el doctor Hugo Casanova. La doctora Shehaibar y el doctor Hugo Casanova son investigadores del ISUE, del Instituto de Investigación sobre la Universidad y la Educación. Y la doctora Sandra Castañeda, pues es académica, docente de posgrado de psicología. Entonces, los tres tienen una amplia investigación sobre educación, pero además abarcan diferentes temáticas de lo mismo. Entonces, vamos a tener una visión muy completa, porque cada uno nos va a aportar sobre su trabajo de investigación, sobre esta problemática y justamente cuáles son los retos y qué debemos de ya estar haciendo para que tampoco lo que trabajamos y aprendimos en estos 2 años se olvide, y ahora que regresamos a las aulas, pues volvamos a donde estaban antes, evidentemente, ¿no? Menciona distintos puntos que son en verdad importantes. Uno de ellos que fue pues este cambio sorpresivo, nadie esperábamos estar o al menos tanto tiempo en el confinamiento, con estas clases presenciales, con la virtualidad y todo lo que ello implica. Por supuesto, las realidades en ese momento fueron se iba un poco aprendiendo sobre la marcha, corrigiendo errores y aprendiendo de los beneficios sobre la marcha. Y ahora la realidad es completamente distinta. Con respecto a los retos también estamos hablando que pues hace una semana se dio el regreso presencial de los estudiantes, las aulas volvieron a llenarse, los circuitos volvieron a tener vida y por supuesto eso le da vida, le da el espíritu a nuestra universidad y me parece que a todas las escuelas, no solo a la Universidad Nacional Autónoma de México, pero se vuelve también por supuesto un reto en materia de educación con respecto a lo que nos está mencionando, maestra, de no podemos volver a donde estábamos. ¿Qué se ha aprendido con todo este tiempo? Y en este sentido le pregunto cómo es que se conforma una mesa con estas distintas voces, teniendo pues muy en claro que la educación es un factor determinante o más bien es determinado por distintos factores, no solamente los alumnos y los estudiantes, sino por todos estos factores de las escuelas, de las familias, de las sociedades, del entorno, de la situación mundial que se vive. ¿Cómo se piensa esta mesa para elegir a los participantes y los temas que se van a estar tocando en esta ponencia? Muy bien. Bueno, primero yo creo que sí, la educación es determinante para el desarrollo de un país, para el crecimiento, para todo. La formación, la calidad de vida es diferente cuando se tiene una educación y no estamos hablando de una condición económica, sino de una condición de estilo, de ser persona, ¿no? Y bueno, estas mesas se constituyen y es un tema muy interesante porque yo estaba enfocando esto un poco hacia el bachillerato, pero en realidad aquí también hubo una condición, una problemática que se tuvo que enfrentar, que fue estas licenciaturas, estos posgrados, donde es indispensable la presencialidad, donde hay laboratorios, donde hay prácticas, donde hay que trabajar con el otro, donde todo mi aprendizaje está en función de esta experiencia que voy adquiriendo a partir del modelamiento y de la enseñanza de los propios profesores, por ejemplo, medicina, enfermería, odontología, cualquier cantidad de carreras, ¿no? Esto es por decir algunas. Y bueno, poco a poco lo que se hizo fue como ir preparando en la medida que se podía ciertos espacios para que pudieran tener injerencia las y los estudiantes y avanzar un poco en esto. Por ejemplo, las titulaciones se detuvieron porque muchos experimentos, no podíamos tener acceso a los laboratorios, pero poco a poco esto se fue abriendo y justo es donde se pone todo sobre la mesa, qué pasó en cada uno de los espacios, desde lo social, desde lo cultural, desde lo familiar, lo institucional. Y bueno, junto con aquí yo creo que valdría la pena señalar nuevamente esta parte de cómo se constituye el Foro 2020. El Foro 2020 es una actividad que se realiza desde Fundación UNAM y la universidad, la UNAM, a través de los consejos académicos de área y el Consejo Académico del Bachillerato. Entonces, en cada uno de los consejos académicos de área, que es el de Ciencias Físico-Matemáticas y de las Ingenierías, Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud, Ciencias Sociales y Humanidades y Artes, y el Bachillerato, se plantean estas problemáticas y entonces buscamos primero sobre
sobre qué temáticas tendríamos que trabajar, que sean problemas que estamos viviendo todos como sociedad, como mexicanos, incluso en este momento es a nivel mundial. Y de ahí ya cada quien hace como la propuesta, primero es de los temas, y en este caso, bueno, pues las mesas son sobre educación, sobre salud, sobre sostenibilidad, cultura, exactamente, y después, desarrollo social es la quinta. Y desarrollo social. Y después tenemos las propuestas de estos investigadores que no nada más nos comparten el avance en la investigación y estos conocimientos, sino que se establece una interacción que permite el análisis y la reflexión para presentar propuestas y alternativas de solución. Cómo utilizar todo eso, ese conocimiento que nuestra universidad va construyendo a través de estas personas investigadoras para que efectivamente tengan el impacto donde debe de llegar, que es a nuestra sociedad para solucionar problemas. Importantísimo que mencione esto porque justo es el objetivo. No se trata solamente de compartir una experiencia que por supuesto es válido y es importante conocer las voces y las realidades de otros, pero en este sentido se hace con el interés de recoger todo ese conocimiento que se va generando y que se va reuniendo para convertir también a la educación no solamente en un pilar de la universidad, sino en un objeto de estudio. Y en este sentido, maestra, pues háganos la invitación para escuchar un poquito los temas que van a ser abordados por cada uno de los ponentes. Empezamos con la doctora, con la maestra Lourdes Chejaibar. Nuevas y antiguas tramas para tejer la universidad. Exacto. Bueno, ella tiene como línea de investigación principal la parte de el trabajo en la formación docente, la formación de curricular y estas problemáticas que hacen que las universidades públicas, más bien, estas problemáticas que permiten que a través de la resolución las universidades públicas lleguen a estos niveles de investigación, de desarrollo. ¿Qué pasa con una universidad pública? ¿Cuál es su potencial? ¿Hacia dónde se dirige? Y entonces, justamente, nosotros estamos parados en la universidad pública mejor yo le puedo decir que mejor del mundo, pero bueno. Y entonces, en este sentido es, ¿cuál es la aportación que tenemos desde nuestra universidad para la educación y formar al alumnado en función de esta condición de dirigirnos a solucionar problemas, dirigirnos a aportar para ser un mejor país? No solamente quedarnos, como se mencionaba hace un rato, en la parte del conocimiento, sino todos los recursos que tenemos para la investigación científica, para la difusión, para el apoyo a nuestra nación, que verdaderamente se trabaje desde el bachillerato, desde las licenciaturas, los posgrados, para que tengamos ese resultado para lo que está nuestra universidad. Es indispensable entender esto porque son cosas que se van construyendo con tiempo, con dedicación, con esfuerzo, con la atención a la formación de estudiantes, de profesionistas, de seres humanos integrales. Está ahí presente pues este tema también en la ponencia de la maestra Sandra Nicolasa Guadalupe Castañeda, que es el aprendizaje complejo, necesidades y posibilidades de la educación superior, y también en la del doctor Hugo Casanova, que son los grandes retos de la educación en la perspectiva del futuro. Por supuesto, hay que escuchar las ponencias, hay que escuchar sus experiencias, hay que escuchar lo que tienen que decirnos, porque no solamente se queda ahí a manera de reflexión, se queda también como punto de partida para nuevas reflexiones, para nuevas formas de entender en dónde estamos parados y hacia dónde vamos. Maestra, para ir terminando esta entrevista, ¿cuál es esta visión de Fundación UNAM a través de estas coordinaciones que están ahí presentes en el foro también para aportar en cuanto a temas, en cuanto a ponentes, con respecto a las soluciones que se ofrecen en este diseño del futuro que estamos enfrentando? Bueno, realmente la Fundación UNAM es quien construyó este espacio para que se diera esta actividad en la que se tuviera básicamente como objetivo es la interacción con investigadores, con académicos y con amigos de la universidad, y así lo tienen escrito para que precisamente en esa interacción se haga la reflexión sobre
este conocimiento que se genera en la universidad sobre estos avances en la tecnología, sobre estos avances muy particulares, en este caso, sobre la educación, y a partir de eso, la reflexión. Y Fundación UNAM, pues digamos que es el centro. Ellos se encargan de coordinar a los coordinadores de los consejos académicos y al del bachillerato, su servidora, para que podamos abordar estos temas que, si bien es cierto, ellos llegan ya con una propuesta, se va construyendo a partir de todo el equipo. Pues está la invitación hecha. Educación es el tema de la mesa con la que este 18 de agosto comienza la edición número 9 del Foro 2020, al que podemos asistir de forma presencial aquí en el auditorio de la Unidad de Posgrado en Ciudad Universitaria, o bien podemos seguirlo a través del sitio de Fundación UNAM, la página de Facebook, y también a través del canal de YouTube. Es este jueves 18 de agosto a las 5 de la tarde. Perfecto, así es. Ahí están los temas, la moderadora será usted, y pues los investigadores, que siempre tienen mucho que decir, y es importante esto, es el punto de inicio para nuevas reflexiones. Seamos partícipes de este tema de la educación que tanto nos interesa y que tantos beneficios trae a la sociedad. Maestra Alma Angélica Martínez Pérez, coordinadora del Consejo Académico del Bachillerato de nuestra universidad, muchísimas gracias por estos minutos y por habernos acompañado aquí en la UNAM Responde. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias a ustedes y a todo el auditorio. Qué amables. Gracias, maestra. Nos vemos el próximo jueves. Y bueno, cambiamos de tema. El sargazo, sabemos, es un fenómeno que atrae la atención de investigadores, y este lunes los reporteros de En Trending nos platican sobre uno de los tantos usos que podría tener esta alga al ser utilizada como filtro. Investigadores del Centro de Física Aplicada y Tecnología Avanzada de la UNAM realizan diversas investigaciones sobre el sargazo para saber más de su procedencia, sus beneficios y las afectaciones a los ecosistemas marinos, por lo que han desarrollado y fabricado un filtro ecológico a base de esta alga para eliminar sustancias tóxicas en el agua. Este es el prototipo. Dentro de esto viene un cartucho donde nosotros colocamos el sargazo que tiene un tratamiento previo. Ni siquiera está molido, está directo, el sargazo así como viene, si lo veas, está seco únicamente. Y bueno, tiene abajo esto también, una base para que no se salga el sargazo, se pone, y después aquí por una parte se puede conectar a una tubería, y ya sea que salga directamente por acá, o bien sacamos a la salida que tiene acá y forzamos a que salga por acá, atraviesa por todo lo que está el cartucho del sargazo, o bien entra directo y sale. Uno de los resultados de las pruebas que se realizaron con el biofiltro es que 1 gramo de sargazo puede remover los diferentes tipos de contaminantes de 4 a 5 litros de agua. Y recientemente también hemos hecho remoción de fármacos en aguas también residuales, porque con esto de la pandemia aumentó considerablemente la concentración de ciertos fármacos, muchos de los cuales se utilizaban como analgésicos o como desinflamatorios. Estaba el ibuprofeno, paracetamol, etc., diclofenaco. El sargazo tiene diferentes propiedades biosorbentes y su estructura en capas laminares le permiten absorber estos contaminantes. Esta macroalga recibe un tratamiento químico de acuerdo con el contaminante que se desea eliminar. Es eso, el poder darle un uso fácil, económico a toda la gran cantidad de sargazo que llega a las costas del Caribe mexicano, y además con un alto impacto social. ¿Por qué? Porque vamos a poder ayudar a muchas personas. La patente del biofiltro está en proceso de ser dada de alta. Además, en el Laboratorio de Biomateriales Aplicados se trabaja en el desarrollo de filtros para aceite, aire y para la gasolina de los vehículos, utilizando también sargazo, y se espera que a mediano plazo pueda comercializarse en el país para eliminar contaminantes que ocasionan graves problemas al medio ambiente. Pues ahí está uno de los tantos usos que se le podría dar a las toneladas de alga que llegan y que invaden las distintas playas de nuestro Caribe mexicano y también de otras partes del mundo. Y bueno, con esto terminamos nuestro programa de hoy, no sin antes recordarles que nuestras vías de comunicación están siempre abiertas para que nos hagan llegar sus dudas, sus comentarios, los temas que les gustaría que tratáramos en este programa universitario de acompañamiento y de información. Háganoslo llegar a través de nuestras vías que están siempre abiertas, y bueno, también los invitamos
invitamos a que nos acompañen en una emisión más de La UNAM Responde, por supuesto, mañana 2:30 por TV UNAM. Mi nombre es Rosa Brizuela. Adiós.